Esto está situado al norte de la ciudad de Cuenca. La justicia determinó que el municipio de Cuenca ha vulnerado los derechos de la naturaleza. El municipio tiene que cerrar y remediar los daños que se ha provocado por la mina Chocarcí. Esta está ubicada en el sector de Huangarcucho de la parroquia Nulti, donde extraía material pétreo para obras públicas en nuestra ciudad. Gustavo, usted también conoce y sabe perfectamente qué es lo que ha pasado. Cuéntenos los antecedentes y por qué se llega a tomar una decisión por parte de la justicia de cerrar esta mina y remediar los daños que se han hecho a la naturaleza. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues sí, como es de conocimiento público, en días pasados se terminó un largo proceso judicial en el cual la demandante, Mónica Riquetti, pues demandaba al municipio de Cuenca y al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por vulnerar los derechos de la naturaleza. El asunto es que esta mina es una operación de extracción de pétreos a gran escala que ha afectado una muy buena parte de la zona alta de Chocarcí. Y para que nos ubiquemos bien en el asunto, esta es una montaña bastante, digamos, alta que hay en la zona. Y al otro lado, o sea, de un lado tenemos a Chocarcí, a Huangarcucho, el Yatcón, toda esta zona que va incluso hacia la zona de Yocubamba, Chaullabamba, y al otro lado tenemos el río Jadán, tenemos la cuenca del río Jadán. Es una zona que tiene suelos bastante frágiles, bastante propensos a la erosión, suelos que desafortunadamente durante un largo tiempo han sido explotados y no de la manera más técnica en realidad. Esta explotación minera tenía pues un permiso que duraba hasta el año 2018 y tenía que estar ya esta mina en realidad en la etapa ya de cierre de mina, de recuperación, pero se seguían extrayendo los materiales. La cosa más importante, yo creo que lo que hay que destacar, lo más importante, es que para justificar esta obra se obtiene el permiso ambiental a través del sistema SUIA en el Ministerio del Ambiente, y este es un sistema que automáticamente, en base a la información que uno da, pues le emite el registro ambiental. Cabe también mencionar que el registro ambiental no es realmente lo más adecuado en este caso, pues es una operación a cielo abierto y a gran escala. El registro ambiental que se presenta es un registro ambiental en el cual prácticamente se desconoce la existencia de una biodiversidad importante en la zona, y más bien se desestima esto, ni siquiera se menciona cuáles son las especies de flora que existen en la zona. Y en cuanto a fauna, se dice simplemente que existen mamíferos, aves, reptiles e insectos. Es decir, grupos muy grandes, ¿no? Si es que yo en un plan de manejo o en un estudio de impacto ambiental, yo le presento al ministerio y le digo que en esta zona hay mamíferos, es igual que si yo digo, por ejemplo, en el Yasuní hay mamíferos. La ballena azul es un mamífero. Podría estar en el Yasuní, no creo que haya ballenas azules en el Yasuní. O aves, puede ser un cóndor andino, o puede ser un piquero de patas azules. Yo no he visto un piquero de patas azules en Huangarcucho, ¿sí? Se desestima completamente. Para obtener más datos acerca de cuál es la biodiversidad que existe en la zona de Huangarcucho, a pesar de que existe una intervención en muchas especies introducidas, recurrimos justamente al Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, a las bases de datos del Instituto Nacional de Biodiversidad, y vimos qué registros existen. Y es una zona que ha sido bastante estudiada desde el año 1700 algo, donde hay las primeras colecciones, justamente porque hay especies muy interesantes aquí. Un total de 410 especies han sido numeradas para esta zona y existen más de 2000 registros de estas especies.
todas debidamente geocodificadas y con los registros de quién los registró, cuándo los registró, cómo los registró. Y no estamos hablando de investigaciones hechas solamente a nivel local. Estamos hablando del Jardín Botánico de Nueva York, estamos hablando del Missouri Botanical Garden, estamos hablando del propio Museo Británico en Londres o del Herbario de Aarhus en Dinamarca. Estamos hablando que instituciones muy importantes a nivel global han enumerado estas especies acá. Sin embargo, para obtener el registro ambiental se desconoce la existencia de estas especies y se obtiene pues un registro ambiental que les permite hacer la obtención de pétreos aquí en este lugar. Aquí pues como también se había mencionado durante el juicio, tiene su responsabilidad también el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo no? Así dicen y reza en el juicio, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en realidad, estando en las propias bases de datos del Ministerio del Ambiente, todas estas especies, ¿sí? A pesar de esto, nadie revisa siquiera la documentación para el registro ambiental y se emite la resolución del registro ambiental sin tomar en cuenta la existencia de todo esto. O sea, hay una omisión. Perdón, sí, hay una omisión, hay una omisión muy clara de la parte, digamos, de la biodiversidad y la parte ambiental también. Cuando hablamos en el registro ambiental cuando se enumeran los posibles impactos ambientales, se menciona simplemente que las aves volarán fuera de la zona por efecto del ruido de la maquinaria. Ese es el impacto ambiental que habría en Chocarcí, acorde al registro ambiental. Entonces, son una serie de factores que se combinan para que se emita un registro ambiental de una manera que da cartas abiertas para entrar y destruir todo lo que se pueda. En realidad, es como si hubiera un edificio que yo quiero demoler y para evitar tener que hacer todo el trámite, pues decido no declarar que hay gente dentro del edificio y demuelo el edificio. Exactamente eso es lo que sucedió en esta zona y sigue sucediendo desafortunadamente, se sigue destruyendo. Hay especies que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, está listando en su lista roja de animales en peligro de extinción en esta zona. Tenemos una rana endémica de Cuenca, tenemos una lagartija, que es un iguánido en realidad, que es también propio de la zona y que está en la lista roja de especies en peligro de extinción. Tenemos especies que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha tenido que colectar y sacarlas de la zona para poder estudiarlas afuera, porque tienen una importancia económica gigante, quizá mucho más grande que el beneficio de la minería. Son parientes silvestres de plantas comestibles de acá. Hay poáceas que también están en la zona y que tienen importancia económica. Y se desconoce completamente la existencia de todo esto. ¿Y qué es lo que tiene la zona? Mamíferos, aves, reptiles e insectos. Nada más, y no existe impacto ambiental. Y se emite un registro ambiental. ¿Qué tiempo se ha explotado esta mina, Gustavo? Tiene una historia larga en realidad la explotación de las minas en la zona de Chocarcí y de Huangarcucho y todo esto. Yo diría que ya desde cuando yo conozco, en el año 1996 ya habían algunos tipos de explotaciones en esta zona. Y en el año 2004 la propia municipalidad de Cuenca detiene las explotaciones de algunas minas allí en esta zona porque justamente incumplen la normativa ambiental. En la época de Marcelo Cabrera se vuelven a reabrir estas minas y tenemos nosotros al lado, sería sur de Chocarcí, por ejemplo, la mina de la prefectura, que prácticamente se ha comido toda la montaña, y la montaña ya no existe. Cuando uno va a aterrizar en Cuenca, sí choca, pues el rato que va a aterrizar uno ve desde arriba toda esa zona en la que las montañas han desaparecido. Entonces, claro, es un impacto fuerte y tiene su data. ¿Cómo así se toma la decisión o cómo así Mónica Riquetti habrá tomado la decisión de presentar esta denuncia después de tanto tiempo? A ver, cuando comienza realmente la explotación,
a la que hace referencia el juicio es reciente, no es tan... no es de larga data, no. No es de larga data, está hacia más bien más al norte de la explotación que hay de la prefectura de la SOAI, y es una zona en la que comenzó realmente a levantarse una gran cantidad de polvo, a irrespetarse completamente las normas ambientales, y ya era evidente que se estaban taponando las quebradas, ya era evidente que habían derrumbes hacia un lado, ¿no? Entonces, claro, en las declaraciones que yo escuchaba el día de ayer, se dice que se trata de una labor de estabilización de la ladera, no es una explotación minera, es una estabilización de la ladera. Entonces, claro, la estabilización de la ladera es declarar que hay una estabilización, quiere decir que existe un riesgo, una posibilidad de que exista, por ejemplo, un deslave, que exista algún tipo de movimiento de masas en esa zona. Por eso hay que estabilizar. Usted se acordará de la Josefina. ¿Cómo no? Cuando se dio el fenómeno de la Josefina, había que estabilizar el Cerro Tamuga. Claro, porque había un riesgo. Y la pregunta obvia es, si sabemos que existe el riesgo, ¿cómo es que seguimos explotando esa zona y taponando las quebradas? Sabemos que en Cuenca, de los informes que sabemos sobre el cambio climático, tenemos un 10% más de lluvias, tanto en intensidad como en frecuencia, que van a comenzar a ver hasta mediados de siglo. Con todas estas lluvias y con un terreno debilitado, los habitantes que están en la parte baja de Huangarcucho, Chaullabamba, Chocarcí, todas estas zonas están en peligro, están en riesgo. Y eso es lo que pasó justamente con Mónica Arquetti. Ella se dio cuenta de esto y me dice, bueno, vamos a hacer una pequeña inspección en la zona. Y la verdad, yo no había subido hasta allá, y el rato que vi realmente me impactó, porque es impactante, es una cosa que uno no puede quedarse simplemente sin pensar en el efecto que puede tener esto en esa zona. Entonces, claro, según lo que se dice, es una estabilización. Ahora, sería bueno conocer si existen los estudios geotécnicos y un plan de estabilización, porque para hacer una estabilización se necesita tener un plan de estabilización, se necesita tener el estudio geotécnico, deberían haber controles en cuanto a cuál es el volumen de tierra que se debe mover para hacer la estabilización, qué tipo de estabilización se va a hacer una estabilización que sea por terraceado, se va a hacer una estabilización plana, se va a hacer, qué tipo de estabilización se va a hacer en la zona, y debe tener también un permiso ambiental. El Ministerio del Ambiente debería haber exigido que exista un plan ambiental, un plan de manejo ambiental, un estudio de impacto ambiental para la estabilización de esta zona, porque no se puede hacer así nomás. O sea, como se hacen las declaraciones, uno pensaría que, claro, o sea, qué buenas gentes llegaron ahí, ya que están ahí, pues hagamos una estabilización. No, pues una estabilización es una cosa técnica muy seria, no es una cuestión que se puede dar así nomás. Ahora viene el plan de remediación de acuerdo a la sentencia. Tiene 6 meses desde la emisión de la sentencia el GAT para elaborar y aplicar este nuevo plan de manejo ambiental, Gustavo. Efectivamente, la sentencia dice justamente eso, y también dice que tiene que haber una veeduría ciudadana, y de hecho muchos, con algunos ciudadanos, con algunos habitantes de la zona, pues estamos ya organizando esta veeduría ciudadana, que va a ser una veeduría técnica, y estamos tratando de involucrar también a las universidades y a cuerpos técnicos para que nos ayuden a hacer una veeduría real de la zona y que se vea que esto se está realmente recuperando. Es necesario hacer análisis de mesofauna edáfica, es necesario el utilizar, como estamos haciéndolo ahora, con sensores remotos. Por suerte tenemos este rato la posibilidad y el apoyo realmente para utilizar sensores remotos de la Global Forest Watch, que tienen sensores de altísima precisión y que nos permiten medir incluso a través del tiempo cómo se va dando la recuperación de la zona. Entonces ya estamos en el camino, estamos monitoreándole permanentemente esto y tenemos datos al día sobre todo esto. Hay sensores remotos de tipo radar, hay sensores remotos de diferentes espectros que estamos utilizando, análisis técnicos como el NDVI, que es un análisis de cobertura forestal, una serie de análisis que estamos llevando a cabo
para poder hacer esta veeduría, pero se tiene que recuperar. Hay una tesis incluso de la Universidad de Cuenca, es una tesis de ingeniería ambiental, que es sobre cómo se debería hacer la recuperación de la zona de Chocarcí, de las minas de Chocarcí. Perfecto. Gustavo, sobre este tema nos queda una lectura preocupante. ¿Qué es lo que está pasando con el mate? Porque no solamente es esto, son en varios otros proyectos en donde que hay agresiones fuertes a la naturaleza. Se inobserva mucho, quizás se toma muy a la ligera la información y se pasa rápidamente las aprobaciones. Hay muchos problemas en este sentido. A mí me preocupa el hecho de que, como alguien decía ayer en redes sociales, alguien me preguntaba, y en estos días recibí un montón de llamadas también de habitantes de la zona, preguntándome cómo pueden ayudarnos y toda esta cuestión. Y alguien me decía, ¿y por qué solamente se le exige a la mina del municipio? ¿Por qué no a las otras minas? Digo, porque la autoridad ambiental que debería estar controlando eso es justamente el municipio. Pero como estamos viendo claramente, al municipio no le interesa controlar esas minas. Controlarse el mismo también. Sino, claro, pues no puede controlarse a sí mismo. Su interés es el explotar eso para obtener pétreos y para poder suplir a las juntas parroquiales con material pétreo. Ese es su interés, ¿sí? No existe otro. Y la otra cuestión es también, yo creo que el Ministerio del Ambiente en este punto, y eso se ventiló también en el juicio, no es que dijo que sí ha cumplido completamente el municipio con todas las responsabilidades que tenía. En la primera instancia, el mismo Ministerio del Ambiente le dijo, señores, ustedes no han entregado tal informe, tal informe y tal informe. O sea, por suerte tenemos las transcripciones de todos los juicios y ahí está lo que les dice el propio Ministerio del Ambiente. Entonces, a mí me preocupa que las propias autoridades ambientales que deberían estar defendiendo los intereses de los ciudadanos, en este caso de la gente de Huangarcucho, de Chaullabamba, de Chocarcí, de Yatcón, en lugar de estar defendiendo a ellos, están defendiendo este instante a los políticos, a las juntas parroquiales, porque no es que salieron a dar declaraciones con ciudadanos, sino con quienes estamos a unos 5 meses, 6 meses de elecciones y necesitan hacer obra. Debió haber salido el municipio con ciudadanos, con la gente de ahí, de Chocarcí, y decirles, señores, vamos nosotros a recuperar. Yo no estoy en contra de la minería, eso debo decirlo muy claramente. Y quienes me conocen en todos los 35 años que llevo trabajando en medio ambiente, saben que yo trato de buscar soluciones a las actividades humanas. Pero en este caso realmente, pues, yo creo que es necesario que el municipio demuestre que sí se puede hacer. Otra pregunta que me hago es, entonces, si es que es el municipio el que está explotando la mina, si es el municipio el que va a necesitar, ahí sí se puede hacer minería y se puede hacer lo que sea. Y en el caso de alguien que está vulnerando los derechos de la naturaleza en el páramo, ahí en cambio, ahí sí hay que coger y sancionarles. O sea, entonces la justicia no puede ser relativa, no puede depender de a quién se aplique. La justicia es para todos. Si se está haciendo mala minería, en vez de hacer buena minería, pues tiene que sancionarse. Ahora, este rato, el municipio creo que tiene una oportunidad de oro, de demostrarnos que se puede hacer bien. Veamos cómo se recupera la zona. Yo quisiera invitar a todos los ciudadanos a que vean, observen cómo se recupera la zona, si se recupera o no se recupera. Esperemos a ver qué respuestas da el municipio. Ya salieron el día de ayer también a justificar el tema de las intervenciones, como usted mencionaba, también con algunos actores políticos de juntas parroquiales para dar su versión. ¿Qué pasa como autoridad ambiental la prefectura de la SOE? Según el Código Orgánico del Ambiente, cuando es el municipio el que está, en este caso, en la infracción, debería ser la prefectura de la SOAI la autoridad ambiental de aplicación responsable. Pero en el caso específico de las minas es el Ministerio del Ambiente. El MATE. Que tiene que intervenir ahí. Ahora, en el juicio también se pidió que sea la Defensoría del Pueblo quien haga una veeduría y que haga la veeduría a estos dos actores que son quienes han sido
los protagonistas del juicio, por así decirlo, tanto el Ministerio del Ambiente como el municipio de Cuenca. Entonces, claro, a vez le corresponde al Ministerio del Ambiente el velar porque las cosas se hagan bien. Debería, si es que quiere seguir explotando la mina, el gas municipal, debería presentar un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo, hacer la socialización, es decir, socializar con toda la gente de Huangarcucho, con toda la gente de Chocarcí, con toda la gente de las zonas aledañas, cuáles serían los potenciales impactos ambientales, ¿sí? Y que haya también una intervención y que los ciudadanos también puedan defenderse de alguna forma. El Ministerio del Ambiente también, dentro de esta sentencia, también tendrá que realizar, me imagino, algún tipo de remediación. ¿Qué pasa con el Ministerio del Ambiente con esta sentencia? El Ministerio del Ambiente tiene que hacer el seguimiento de la remediación. La remediación le corresponde al municipio de Cuenca, ¿sí? Y el Ministerio del Ambiente debe hacer las auditorías ambientales correspondientes, tiene que velar porque se cumpla la ley. Es el organismo llamado a ver que se cumpla, en este caso, la sentencia. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado aquí en nuestro medio de comunicación y darnos una explicación que era necesario sobre el tema del cierre de la mina de Chocarcí, que está situado en el sector de Nulti, específicamente en la parte de Huangarcucho. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Gracias al biólogo Gustavo Morejón. 7:27 a.m. Inicio de espacio publicitario. ¡Hoy se juega! Si quieres mejorar tu salud y hacer deporte, puedes alquilar la cancha sintética en el Complejo Deportivo La Gloria. Instalaciones cómodas y seguras, parqueadero para autos y bicicletas, tribuna para las barras o la familia completa. Disponible de lunes a domingo de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Haz tu reservación al 095-89-12-747 o visítanos en la calle Azuay, Avenida Unidad Nacional. Autorización